El sol de la tarde caía pesado sobre el pueblo de San Jacinto del Desierto, un lugar rodeado de montañas secas, cactus altos y caminos de arena que parecían no llevar a ninguna parte. El viento soplaba lento, arrastrando polvo y recuerdos que nadie quería nombrar. Las campanas de la vieja iglesia sonaban huecas, como si algo en sus metales estuviera cansado también. En la entrada del pueblo, atada con cadenas gruesas y vigilada por 3 hombres armados, estaba Yaretsi, una mujer enorme, alta como 2 personas, de brazos musculosos y mirada triste. Su piel era color tierra húmeda y su cabello oscuro caía hasta su cintura en trenzas desordenadas. La gente decía que era un monstruo, pero quienes alguna vez la vieron llorar en silencio sabían que era algo más, una herida viviente. Nadie se atrevía a acercarse a ella. Nadie, excepto un hombre. Kau. Él caminaba descalzo sobre la arena caliente, su cuerpo cubierto de tatuajes ceremoniales que subían desde su pecho hasta su cuello. Sus ojos negros no mostraban miedo. Venía de los territorios antiguos, donde la gente aún hablaba con los espíritus de las montañas y del río. Kau se detuvo frente a Yaretsi. Ella lo miró sin levantar la cabeza. «No me mires como si fueras a salvarme», murmuró ella, con una voz grave y cansada. Kau respondió tranquilamente. «No vine a salvarte, vine a escucharte». Nadie en el pueblo sabía de dónde venía ese hombre. Había llegado hacía 3 días, caminando solo entre la arena y los cactus. No pidió comida, ni agua, ni techo. Solo observó a Yaretsi, observó los rostros que la odiaban, observó a los que fingían indiferencia, observó el miedo. Porque el miedo en San Jacinto no era hacia la mujer gigante, era hacia la verdad detrás de ella. En la cantina del pueblo, don Aurelio, el hombre que gobernaba el lugar con palabras y balas, tomaba tequila mientras hablaba con sus guardias. «Ese forastero me molesta», dijo, sin levantar la voz. «Tiene la mirada de quien sabe cosas, y no quiero que nadie aquí sepa nada más de lo necesario». Uno de los guardias tragó saliva. «Jefe, ¿y si solo está de paso?» Don Aurelio sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero afilada como un cuchillo. «Nadie viene aquí de paso. Nadie mira a esa mujer sin un motivo». Esa noche, Nayeli, la curandera, tocó la puerta de Kau. No habló. Solo dejó una bolsa de hierbas medicinales en el suelo. «Ella no nació para sufrir», dijo. «Pero este pueblo la necesita rota». Kau la miró. «¿Y tú?» Nayeli suspiró, cansada, antigua. «Yo también me rompí una vez», respondió. «Y todavía estoy recogiendo mis pedazos». El desierto guardó silencio. El destino comenzaba a moverse. La noche cayó lentamente sobre San Jacinto del Desierto, tiñendo el cielo de un azul profundo en el que apenas se veían estrellas. El viento nocturno era distinto al del día. Frío, silencioso, como si cargara secretos antiguos entre sus ráfagas. El pueblo entero parecía contener la respiración, especialmente alrededor de la plaza, donde Yaretsi continuaba encadenada a la gran columna de piedra. La gente se había ido a dormir temprano, pero Kau permanecía sentado frente a Yaretsi, a una distancia respetuosa. No hablaba, solo escuchaba. Yaretsi, después de horas de silencio, fue la primera en romperlo. «No entiendes lo que significa estar aquí», susurró, mirando al suelo como si hablara con el polvo. «Todos creen que soy un monstruo porque eso es más fácil que aceptar lo que realmente pasó». Kau inclinó la cabeza, observándola sin juicio. «Cuéntame». Yaretsi apretó los dientes. Sus muñecas estaban lastimadas por las cadenas, y cada movimiento le arrancaba un pequeño suspiro de dolor. Pero el dolor físico no era el que la mantenía en silencio. Era el otro, el que se siente en el corazón, donde no se puede poner vendas. «Benjamín Rojas», dijo finalmente el nombre, la voz quebrándose. Ese nombre era como un disparo en medio del silencio. El mismo hombre al que todos en el pueblo habían llorado hacía 2 lunas. El hombre que todos afirmaron que Yaretsi había matado con sus propias manos. «Él no murió como dicen», continuó ella respirando hondo. «Nadie quiere escuchar la verdad porque la verdad les obliga a verse a sí mismos». Kau asintió lentamente, como quien ya sabía que la historia era más profunda. «¿Qué pasó realmente?» Pero antes de que Yaretsi pudiera responder, un murmullo se escuchó detrás de ellos. Una figura joven,
delgada, con el cabello trenzado a los hombros, los observaba desde la esquina de una casa. Era Ailén. La niña dio un paso adelante, demasiado nerviosa para acercarse más, pero incapaz de alejarse. Yo lo vi, dijo con voz temblorosa. Yaretsi levantó la cabeza, sorprendida. Cao frunció el ceño suavemente, invitándola a continuar. Yo estaba cerca del granero, explicó la joven. Esa noche, la noche en que dicen que Yaretsi lo mató. Yo escuché gritos, no de ella, de él. Benjamín estaba suplicando algo, y no estaba solo. Había alguien más allí. Cao cerró los ojos solo por un segundo. La verdad comenzaba a emerger como agua desde una grieta en las rocas. ¿Quién estaba con él?, preguntó. Ailén tragó saliva. No lo sé, no pude ver, pero escuché su voz, y juro que no era la de Yaretsi. Era la voz de un hombre que tenía miedo de ser descubierto. Yaretsi bajó la cabeza, lágrimas silenciosas rodando por su rostro enorme. Ellos no quieren que eso se sepa. No aquí, susurró. En ese momento, el sonido de pasos fuertes interrumpió la conversación. La luz de varias linternas comenzó a acercarse desde la calle principal. Guardias. ¡Ahí están!, gritó uno. Cao se puso de pie lentamente, sin prisa, sin miedo. Ailén retrocedió detrás de él como quien se refugia instintivamente en una montaña. Los guardias se detuvieron a pocos pasos. El jefe quiere que te apartes del monstruo forastero, ordenó el que estaba al frente, con la mano apoyada en el arma. Cao lo observó con una calma que la mayoría de los hombres no conocía. La llamas monstruo porque te conviene, dijo. Los guardias se tensaron. Uno escupió al suelo. No entiendes nada de este pueblo. No entiendes lo que ella hizo. Entiendo, respondió Cao, que tienen miedo. Miedo de la verdad que ella guarda. El ambiente se volvió espeso como una tormenta en el aire. No vamos a repetirlo, gruñó el guardia. Aléjate. Ahora. Yaretsi abrió la boca para decir algo, pero Cao levantó una mano, indicándole silencio. Si doy un paso atrás, dijo el forastero, es solo porque aún no es el momento. Pero escuchen bien. Sus ojos negros relampaguearon bajo la luz tenue. La verdad no puede ser enterrada en la arena. La arena siempre se mueve, siempre revela lo que intentan esconder. Los guardias se quedaron quietos, indecisos. No esperaban resistencia, mucho menos palabras que sonaban como profecía. Cao dio un paso hacia atrás, lento, sin quitarles la mirada. Los guardias se llevaron a Ailén y lo escoltaron lejos, no porque le tuvieran control, sino porque le tenían miedo. Mientras se alejaban, Yaretsi murmuró, «No deberías haberte involucrado». Cao, sin girarse, respondió, «Ya estaba involucrado desde el momento en que pisé esta tierra». Y el desierto silencioso pareció asentir. El amanecer llegó sin prisa, derramando una luz naranja sobre el desierto, como si el sol necesitara fuerza para atravesar la capa de silencio que cubría San Jacinto del desierto. No había cantos, ni conversaciones, ni sonidos de animales. Todo el pueblo parecía estar esperando algo, o temiendo algo. Cao se encontraba en la pequeña posada donde se había hospedado, sentado en el piso con las piernas cruzadas, los ojos cerrados. Quemaba hierbas en un cuenco de barro y dejaba que el humo le cubriera el rostro. Para él, el humo no era solo humo. Era camino, memoria y presencia. Era su forma de escuchar lo que no se dice. La posadera, doña Melisa, lo observaba desde la puerta. Era una mujer robusta, de cabello gris y ojos cansados, que llevaba demasiado tiempo viendo cómo el miedo ensuciaba a las personas. «No deberías seguir involucrándote, hijo», dijo con voz baja. «En este pueblo, la verdad se paga con sangre». Cao abrió los ojos lentamente. La sangre no se derrama sola. Alguien siempre la ordena. Doña Melisa apretó los labios. Caminó hacia él. Dejó un jarro de agua tibia a su lado, pero no se marchó. Benjamín Rojas, susurró. Era querido por todos. Era bueno, pero también tenía sombras, como todos. Pero su muerte cambió todo. Yaretsi siempre fue fuerte. Sí, pero no era mala. La gente solo necesitaba un culpable. Un rostro al que apuntar para no mirar sus propios pecados. Cao la escuchó con atención, sin interrumpir. «Dicen que tú viste algo»,
dijo él suavemente. Los ojos de la mujer se llenaron de un brillo que no era tristeza, sino cansancio. Yo no vi nada, respondió primero, como quien repite algo que ha practicado muchas veces. Pero luego bajó la voz. Solo escuché gritos, gritos que ninguno de nosotros quiso admitir como reales. Nadie quería saber, nadie quería involucrarse. Y así, dejamos que la culpa cayera sobre ella. Kau respiró hondo. Si tantos sintieron que había algo más, ¿por qué no hablaron? Doña Melisa lo miró con una expresión que mezclaba miedo y vergüenza. Porque en este pueblo todavía le debemos algo al desierto, y cuando el desierto reclama, nadie se atreve a contradecirlo. La frase quedó flotando en el aire como polvo suspendido. Más tarde ese día, Kau caminó hacia el límite del pueblo, hacia la vieja capilla abandonada donde decían que las voces del desierto se escuchaban más fuerte. No era un lugar al que la gente gustara de acercarse. Estaba medio derrumbado, cubierto de espinas secas y arena acumulada por los vientos constantes. Pero Kau no le temía a los lugares donde otros evitaban mirar. Al entrar, el eco de sus pasos retumbó en la piedra. Un altar viejo, casi devorado por el tiempo, descansaba bajo una ventana rota. Allí, algo brilló levemente bajo la arena. Kau se agachó y retiró con cuidado el polvo. Lo que encontró fue una pulsera de cuero trenzado, marcada con un símbolo que él reconocía perfectamente. Una serpiente devorándose la cola. El símbolo de los hermanos del sol quebrado. Una antigua hermandad que se movía entre pueblos pequeños, siempre prometiendo protección, pero cobrando un precio muy alto. Eso lo cambió todo. Si Benjamín estaba involucrado con ellos, no fue una muerte accidental, no fue un arrebato, no fue una pelea inesperada, había sido un sacrificio. Entonces por eso la culparon, murmuró. Una voz suave surgió detrás de él, rompiendo el silencio como una brisa que corta la piel. Yo sabía que tú encontrarías algo. Kau se volvió lentamente. Era el jefe del pueblo, don Esteban Navarro. Vestía un poncho oscuro y su mirada era dura como piedra seca. No llevaba arma visible, pero no la necesitaba. Su poder no estaba en las manos, sino en la autoridad que todos le habían otorgado sin cuestionarse. Has estado escarbando en heridas cerradas, dijo don Esteban. Este pueblo tiene paz ahora. No necesitamos que un forastero venga a abrir viejos dolores. Kau lo observó sin cambiar la expresión. La paz que se construye sobre una mentira no es paz. Es una tumba. El jefe se acercó, despacio. Sus pasos no levantaron arena, como si el desierto lo reconociera como uno de los suyos. Te lo diré claramente, Kau. Suelta este asunto. Deja a la mujer encadenada. Deja a la niña que habla demasiado. Deja esta tierra, o el desierto te reclamará igual que reclamó a Benjamín. Kau no parpadeó. El desierto no reclama inocentes, respondió. Reclama cobardes. Los ojos de don Esteban ardieron por un instante. No de ira, sino de miedo, porque Kau había dicho la verdad. Cuando el jefe se marchó, el silencio volvió a llenar la capilla. Pero ya era tarde. La arena había comenzado a moverse. La verdad empezaba a despertar. Y cuando la verdad despierta, nada puede detenerla. El viento del desierto soplaba con fuerza aquella tarde, levantando remolinos de polvo que corrían por las calles de San Jacinto del Desierto, como si tuvieran prisa. La gente caminaba con la cabeza baja, los ojos evitando cruzarse entre sí. No era solo el calor, era el peso de un secreto compartido. Kau sabía que, si quería encontrar la verdad, tenía que hablar con Yaretsi, la mujer acusada y encarcelada por la muerte de Benjamín. Todos hablaban de ella, pero nadie la miraba a los ojos, como si temieran que su mirada revelara no solo su dolor, sino sus culpas. La cárcel era una pequeña construcción de adobe, aislada del pueblo como si incluso su presencia fuera una amenaza. 2 guardias jóvenes vigilaban la puerta. No tenían la dureza de quienes creen en lo que están defendiendo. Parecían más bien hombres obligados a proteger algo que no terminaban de entender. Kau se acercó sin detener el paso. «Necesito hablar con ella», dijo. Los guardias se miraron entre sí. Uno tragó saliva. «No está permitido», murmuró. Kau no levantó la voz, pero su mirada fue firme. «El jefe del pueblo no tiene autoridad sobre la verdad.
Los guardias dudaron. Era suficiente. La duda es la grieta por donde entra la luz. Uno de ellos abrió la puerta. El interior era oscuro, húmedo y silencioso. El único sonido era el chocar lento y constante de una cadena contra el suelo. Y allí, sentada contra la pared, estaba Yaretsi. Tenía el cabello negro enmarañado, la piel marcada por el sol y la mirada cansada, pero no rota. Sus ojos, grandes y oscuros, lo observaron con una mezcla de desconfianza y resignación. No había miedo en ellos. Había vivido demasiado para temer algo más. No esperaba visitas, dijo con voz ronca. Cao se sentó frente a ella, sin prisa. Vengo a escuchar lo que nadie quiso escuchar, respondió. Yaretsi dejó escapar una risa seca. No fue una risa feliz. Fue la risa de alguien que aprendió a dejar de esperar justicia. ¿Y qué vas a hacer con lo que escuches? ¿Pelear contra el viento? ¿Contra la arena? ¿Contra la gente que solo quiere olvidar? Cao no sonrió. Pelearé contra la mentira. Un silencio pesado cayó entre ambos. Finalmente, Yaretsi habló. Benjamín no murió por mis manos. Murió por sus promesas. Sus ojos se perdieron en algún recuerdo. Uno que parecía arder. Los hermanos del Sol Quebrado volvieron al pueblo hace 2 años. Prometieron prosperidad, lluvias, ganado fuerte, cosechas largas. Prometieron todo lo que la gente desesperada quiere escuchar. Y la gente aceptó. Todos aceptaron, incluso yo. Su voz tembló, apenas. Benjamín se unió a ellos. No porque fuera malo. No, él solo quería ser parte de algo que le diera valor. Algo más grande que él. Pero esa hermandad no regala nada. Siempre pide algo a cambio. Cao asintió en silencio. La noche que murió, continuó ella, lo escuché discutir con don Esteban. Benjamín no quería seguir. No quería ofrecer lo que ellos exigían. Y lo que exigían era mi hija. Cao sintió como el aire se hacía más denso. Yo intenté detenerlos. Grité, luché, pero nadie quería escucharme. Y cuando la sangre comenzó a correr, su voz se quebró por primera vez. Todos se volvieron hacia mí. Necesitaban un culpable. Una madre desesperada servía perfectamente. Los ojos de Yaretsi se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Simplemente dejó que cayeran, lentas, como lluvia sobre un campo seco. Mi niña, mi pequeña Ixchel, susurró. Si aún vive, está escondida en algún lugar, o, tragó saliva, o ya no está en este mundo. El silencio se volvió insoportable. Cao sintió un nudo en el estómago. La encontraré, dijo con firmeza. Te lo juro por mis muertos y mis vivos. Yaretsi lo miró. Realmente lo miró, como si en él buscara algo que hacía tiempo había dejado de buscar en los demás. Esperanza. Si vas a seguir este camino, dijo ella, debes saber algo más. Los hermanos tienen un ritual. Un lugar sagrado en el desierto. Lo llaman la Boca del Sol. Quien entra allí nunca regresa siendo el mismo. Cao se levantó con calma. Entonces allí empezaré. Antes de irse, Yaretsi dijo algo más, casi en un susurro. Ten cuidado, caminante. El desierto escucha. Y cuando escucha, responde. Cao salió de la celda. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores de fuego. No era solo una búsqueda. Era una guerra contra el miedo que un pueblo había elegido como su dios. Y Cao nunca se arrodillaba ante dioses falsos. El amanecer se extendía lentamente sobre el valle, un pequeño pueblo escondido entre montañas verdes y palmeras altas. Una niebla suave descendía desde las laderas como un velo, envolviendo las calles estrechas de piedra. El aire olía a tierra húmeda, café recién molido y hojas de mango agitadas por la brisa. Era una mañana tranquila, pero había algo en esa calma que no terminaba de sentirse del todo en paz. Luciano estaba de pie en la puerta de su casa, observando el cielo teñirse de tonos rosados y dorados. No había dormido casi nada. La noche anterior, las palabras de Aurelio, el forastero que había llegado días atrás, no dejaban de resonar en su cabeza. Las sombras del pasado nunca se marchan por completo. Luciano cerró los ojos un instante. Quizás era verdad. Quizás ese pasado que él, Elena y Mateo habían tratado de enterrar nunca se había ido realmente. El pueblo comenzaba a despertar.
Se escuchaban pasos, saludos tranquilos, gallos cantando. Luciano salió hacia la plaza principal, donde vio a Aurelio caminando lentamente, como quien reconoce un lugar que ya conocía desde antes. Se acercó a él. Luciano, en este pueblo todos conocen a todos, pero a ti todavía no te conocemos, Aurelio. ¿Qué buscas realmente aquí? Aurelio levantó la mirada con serenidad, como si ya esperara esa pregunta. Aurelio, a veces la vida nos obliga a regresar a los lugares donde dejamos partes de nosotros. Yo solo estoy siguiendo ese llamado. Luciano frunció el ceño. Había verdad en sus palabras, pero también algo oculto, algo que no se decía. Luciano, este pueblo no es un lugar para quienes buscan respuestas fáciles. Aurelio, y sin embargo, aquí estoy. Los ojos de Aurelio tenían una profundidad que inquietaba, no agresiva, no amenazadora, sino demasiado conocedora. Desde la esquina, Mateo observaba en silencio. Era el tipo de hombre que veía antes de hablar, que escuchaba antes de preguntar, y lo que estaba viendo ese día no le gustaba. La llegada de Aurelio no era casual, lo sabía, lo sentía en los huesos. Elena, por su parte, caminaba hacia la vieja iglesia de piedra a las afueras del pueblo. El aire era más frío allí, la vegetación era más densa. Cada vez que ponía un pie en ese lugar, sentía que el pasado respiraba muy cerca. Empujó la puerta de madera, que se abrió con un crujido suave. Dentro, las paredes estaban cubiertas de musgo y cera seca de velas antiguas. La luz entraba a través de vitrales rotos, formando colores quebrados sobre el suelo. Elena avanzó hacia una habitación pequeña detrás del altar. Allí, dentro de un arcón cubierto de polvo, guardaba objetos que nadie más debía recordar. Miedo y nostalgia se mezclaron en su pecho cuando levantó la tapa del arcón. Dentro había cartas amarillentas, fotografías descoloridas y una caja pequeña envuelta en una tela roja. Elena tomó la caja. Era de madera, vieja pero bien cuidada. En la tapa, tallado a mano, estaba el símbolo. 3 hojas entrelazadas. Ese símbolo, ella lo había visto antes, mucho antes, en una época en que el pueblo estaba dividido por algo que nadie hablaba en voz alta. Justo entonces, escuchó pasos detrás de ella. La puerta se abrió. Aurelio estaba ahí. Elena se congeló. Elena, ¿cómo supiste que estaba aquí? Aurelio entró lentamente, sin amenaza, con una calma casi dolorosa. Aurelio, porque este lugar guarda historias que me pertenecen también. Elena apretó la caja contra su pecho. Elena, no entiendo. Los ojos de Aurelio brillaron con algo parecido a tristeza. Aurelio, yo crecí escuchando los mismos nombres que ustedes intentaron olvidar. Este pueblo, esta historia, no es solo suya. El silencio llenó la habitación. Un silencio espeso, lleno de memoria. Afueras, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Las hojas se agitaron. Las nubes se cerraron sobre el cielo. Una tormenta se acercaba, no solo en el clima, sino en todos ellos. La tarde cayó sobre el valle con un cielo denso, gris, cargado de nubes pesadas que se movían lentamente como si guardaran secretos. El viento soplaba de forma irregular, levantando polvo y hojas secas. La gente del pueblo caminaba apresurada, cerrando ventanas, recogiendo ropa tendida, preparándose para una tormenta que se sentía más emocional que climática. Luciano caminaba por la calle principal, sus botas golpeando el suelo de tierra compacta. Mientras avanzaba, su mente no dejaba de repetir las escenas de la mañana. Aurelio hablando en la plaza, Aurelio en la iglesia, Aurelio mirando a Elena con una familiaridad inquietante. Era como si aquel hombre no fuera un extraño, sino alguien que recordaba cosas que nadie había dicho en voz alta. Al llegar a la casa comunal, encontró a Mateo sentado en los escalones, tallando un pedazo de madera como hacía cada vez que necesitaba poner en orden sus pensamientos. No levantó la vista cuando escuchó los pasos. Mateo, en voz baja. Sabía que ibas a venir. Luciano se detuvo frente a él cruzando los brazos. Luciano, necesitamos hablar. Mateo soltó la madera y el cuchillo. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, tenían algo que dolía ver. Mateo, Aurelio no llegó por casualidad. Lo sabes, ¿verdad? Luciano asintió lentamente. Luciano, sí. ¿Y Elena?
Elena también lo sabe. Lo vi en su mirada hoy. Ese nombre, ese símbolo, hizo una pausa larga. El pasado está regresando, Mateo. Un silencio cargado se extendió entre ambos, como el espacio entre un trueno y su eco. Mateo, sabíamos que no podíamos escapar para siempre. Lo que hicimos, lo que elegimos callar, tarde o temprano tenía que volver. Luciano apretó la mandíbula. Luciano, no teníamos otra opción. El valle estaba a punto de romperse en aquel entonces. Si no hubiéramos intervenido... Mateo lo interrumpió con una ligera amargura en su voz. Mateo, intervenir tiene un precio, hermano. Mientras tanto, en la iglesia, Elena permanecía sentada frente a Aurelio. La caja de madera con el símbolo de las 3 hojas seguía sobre la mesa de piedra. Aurelio la observaba con una mezcla de nostalgia y tristeza. Elena tenía los ojos húmedos, pero no por miedo, sino por reconocimiento. Elena, ese símbolo, era el emblema de la Hermandad del Valle. Una alianza para proteger estas tierras, para mantener la paz entre las familias, entre los territorios. Pero con el tiempo se volvió otra cosa. Aurelio, lo sé, mi abuelo fue uno de los fundadores y fue traicionado. Elena apretó los labios con fuerza. Dolor, viejo y enterrado, volvió. Elena, creímos que lo que hicimos era por el bien de todos. Se nos dijo que era necesario, que si no se rompía ese pacto, el pueblo entero caería en manos equivocadas, que la hermandad se había corrompido. Aurelio bajó la mirada, respirando hondo. Aurelio, y dime, Elena, ¿realmente se corrompió? ¿O fue la historia que les contaron? Elena no respondió. No podía, porque ella tampoco sabía la verdad completa. La tormenta comenzó a desatarse finalmente cuando el sol se ocultó. El cielo rugió con un trueno profundo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. La lluvia cayó primero suave, luego más fuerte, golpeando los techos de teja y la tierra seca que, a los pocos minutos, comenzó a transformarse en barro. En la casa comunal, más personas se habían reunido. La gente del pueblo murmuraba, inquieta. Algo se sentía en el aire. No era solo una tormenta, era memoria, destino, un círculo que se cerraba. Luciano y Mateo estaban de pie frente a la ventana, mirando cómo la lluvia oscurecía el camino. Mateo, sin apartar la vista. Los viejos siempre dijeron que el valle guarda todo, lo bueno y lo malo. Nada se olvida realmente, solo se entierra. Luciano. Y ahora lo enterrado está regresando. Mateo asintió lentamente. Mateo, Aurelio no vino a pedir explicaciones. Vino por algo. Algo que sabe que aún está aquí. Luciano sintió un nudo en el estómago. Su voz salió baja, casi temblorosa. Luciano, la caja de las 3 hojas. Mateo cerró los ojos. Mateo, él quiere lo que está dentro, y no lo culpo. Un trueno estremeció el pueblo. Esa noche algo cambió. La tormenta no solo golpeó las casas, golpeó los recuerdos, golpeó lo que había sido guardado demasiado tiempo. Y en ese momento, todos supieron sin decirlo. Ya nada volvería a ser igual. La lluvia no había cesado. Golpeaba los techos, las calles, las ventanas, y también los nervios de todos en el valle. El agua corría por las zanjas como pequeños ríos improvisados, arrastrando hojas, polvo y todo lo que encontraba en su camino. El cielo estaba tan oscuro que era imposible distinguir la hora. Podrían haber sido las 6 de la tarde o la medianoche. Dentro de la iglesia, el sonido de la tormenta se sentía lejano, como si los muros gruesos mantuvieran al mundo real fuera. Elena y Aurelio seguían frente a la caja. Ninguno había decidido abrirla todavía. El símbolo de las 3 hojas parecía más marcado bajo la luz de las velas, como si respirara. Aurelio, voz grave. ¿Cuánto tiempo la han guardado? Elena lo miró como quien carga con un peso que nunca pidió sostener. Elena, desde aquella noche, desde que la hermandad fue disuelta o destruida, han pasado 26 años. Aurelio tragó lentamente. Esa cifra no era un número cualquiera. Era la medida exacta del vacío que había crecido dentro de él, el tiempo que había pasado sin respuestas, la edad de sus sospechas. Aurelio, mi padre desapareció esa noche. Nunca volvimos a saber de él. Elena bajó la cabeza. Tenía las manos juntas sobre su regazo, pero sus dedos temblaban.
La vela más cercana titiló, como si comprendiera la tensión. Elena, susurrando. Lo sé. Aurelio sintió un golpe en el pecho. Uno que no venía de la tormenta. Aurelio, ¿está muerto? Elena levantó la mirada. No había lágrimas, pero sí una tristeza profunda, tan humana que dolía verla. Elena, nunca encontramos su cuerpo. Nadie lo vio caer. Nadie lo vio partir. Fue como si se hubiera disuelto en el aire. Aurelio cerró los puños. Aurelio, entonces no está muerto. Elena no respondió, pero el silencio habló más que cualquier palabra. Al mismo tiempo, en la casa comunal, Luciano y Mateo discutían en voz baja, casi murmurando como si temieran que la lluvia pudiera escuchar. Mateo, si Aurelio abre la caja, todo saldrá a la luz. Los pactos, las decisiones, los sacrificios. Luciano, no podemos detenerlo. Él tiene derecho a saber lo que pasó. Mateo se pasó una mano por la cara, cansado. Parecía envejecer más con cada palabra. Mateo, no se trata solo de él. El valle no está listo. La gente cree que aquellos años fueron una época difícil. Sí, pero no conocen la verdad. No saben lo que se hizo en nombre de la paz. Luciano lo miró con seriedad. Luciano, tal vez ya es hora. Mateo negó lentamente con la cabeza. Mateo, la verdad no siempre libera. A veces destruye. El viento golpeó la ventana con fuerza, como un puñetazo. La lluvia comenzó a disminuir. No cesó, pero se volvió constante, suave, rítmica. Parecía una respiración. Elena colocó la mano sobre la caja. Aurelio también lo hizo. Por un instante, no eran enemigos ni desconocidos. Eran dos personas conectadas por una historia que ninguno eligió. El sonido de la tapa abriéndose fue leve, pero en sus oídos sonó como un grito antiguo. Dentro de la caja había 3 objetos. Un medallón de plata con el símbolo de las 3 hojas. Un pergamino envejecido, enrollado y atado con un lazo rojo oscuro. Una pequeña bolsita de cuero, casi del tamaño de una mano. Aurelio tomó el medallón primero. Lo levantó hacia la luz. Era idéntico al que su padre llevaba en el cuello. Lo recordaba desde niño. Lo recordaba agarrándolo mientras aprendía a caminar. Su voz se quebró. Aurelio, entonces, sí estuvo aquí. Elena asintió, sin palabras. Aurelio dejó el medallón y tomó el pergamino. Lo desenrolló con cuidado. La tinta estaba algo desvanecida, pero aún era legible. Los nombres estaban escritos allí. Nombres que nunca debían volver a pronunciarse juntos. Luciano, Mateo, Elena y el último, Rafael, el padre de Aurelio. Aurelio sintió que todo su interior se movía, como si el mundo hubiese cambiado de gravedad. Aurelio, él fue uno de ustedes. Elena cerró los ojos. Elena, fue él quien inició la hermandad. Él creía que el valle podía sostenerse sin violencia, sin sangre, sin ejércitos. Unió a las familias, a los pueblos vecinos. Creó una alianza. Pero cuando la alianza comenzó a fracturarse, cuando otros querían poder, tuvimos que tomar decisiones terribles. Aurelio sintió un frío extraño recorrerle la piel. Aurelio, ¿qué decisiones? Elena lo miró de frente. Elena, decidimos esconderlo, sacarlo de todo, para protegerlo o para callarlo. Nunca estuvimos seguros de cuál fue la razón verdadera. El silencio volvió, pesado, profundo, irremediable. Al final de la noche, Aurelio salió de la iglesia bajo la lluvia suave. El medallón colgaba ahora de su cuello. Luciano y Mateo estaban esperándolo afuera. No hablaron, no hacía falta. Los 4 sabían que lo que venía ahora no era la verdad, era el juicio. La lluvia se había convertido en una llovizna tenue, casi una caricia fría sobre la piel. El valle entero estaba en silencio, como si las montañas que lo rodeaban hubieran inclinado sus cumbres para escuchar lo que estaba por suceder. Era una de esas noches en las que el viento no sopla, en las que el aire pesa y se queda suspendido, cargado de algo que todavía no tiene nombre. Aurelio caminaba por la calle principal, con el medallón de su padre colgando sobre su pecho. Las tejas mojadas reflejaban las luces cálidas que salían de las casas. Algunos vecinos lo miraban desde las ventanas. Otros corrían a cerrar las puertas. Era evidente que alguien ya había hablado. El valle sabía que la caja se había abierto, y el valle recordaba. Elena lo siguió unos pasos detrás.
No habló, solo caminaba. Su presencia era como una sombra antigua, algo que siempre estuvo ahí, aunque nadie lo quisiera aceptar. Luciano y Mateo los alcanzaron poco después. Los cuatro avanzaron juntos hacia la casa comunal, como si estuvieran cumpliendo un rito que había dormido demasiado tiempo. Cuando llegaron, varias personas del pueblo estaban reunidas en silencio bajo el alero. Familias enteras, ancianos, jóvenes, todos en espera. El sonido constante del agua goteando sobre las piedras marcaba el ritmo del momento. Mateo, voz baja, cansada. «Es hora». La puerta de la casa comunal se abrió y el interior se iluminó con lámparas de aceite. En el centro había una mesa larga, hecha de madera oscura y pulida por los años. Sobre ella descansaban 3 libros gruesos, encuadernados en cuero. Eran los registros del valle, donde todo lo que había sucedido, bueno o malo, había sido escrito o escondido. Elena se acercó a la mesa, posando una mano sobre la tapa del primer libro. «Elena, ya no podemos guardarlo. El valle tiene que saber lo que pasó aquella noche». Una anciana, de ojos pequeños y cabello blanco recogido en trenzas, habló con la voz temblorosa pero firme. «Anciana, la gente ha vivido demasiado tiempo con rumores. Es momento de la verdad». Aurelio sintió un nudo en la garganta. Aquello no era solo una historia. Era su vida, su origen, su ausencia. Elena comenzó a hablar. Su voz era suave al principio, pero ganó fuerza a medida que las palabras se entrelazaban. «Elena, hace 26 años, cuando las sequías azotaron nuestras tierras y la guerra tocaba las puertas de los pueblos vecinos, muchos aquí querían tomar las armas. Querían proteger el valle a cualquier costo. Pero Rafael creía que había otra forma. Él quería una alianza entre pueblos, una unión. La Hermandad de las 3 Hojas nació de ese sueño. Hubo murmullos entre los presentes. Algunos asintieron, otros apretaron los dientes. Luciano, intercalando con voz ronca. Pero el poder atrae ambición. Cuando otros líderes vieron que Rafael tenía influencia, comenzaron los conflictos. Querían controlarlo o eliminarlo. Aurelio escuchaba sin parpadear. Era como si cada palabra se grabara en su piel. «Elena, hubo una noche, una sola, en la que se decidió el destino del valle. Rafael descubrió que la alianza estaba siendo corrompida, que algunos miembros planeaban entregar el valle a un ejército para asegurar su supervivencia personal. Y él se negó. Dijo que prefería que el valle cayera antes que traicionarse a sí mismo. Un silencio helado se extendió. Mateo, mirando al suelo. «Nosotros lo traicionamos». Las miradas se clavaron en ellos. Hubo un murmullo de incredulidad, de rabia contenida, de miedo. Mateo con la voz rota. «No lo entregamos, pero lo obligamos a irse. Lo escondimos para que no pudiera detener el pacto. Lo sacamos de su hogar. Lo arrancamos de su hijo». Aurelio sintió que el mundo se inclinaba, que algo dentro de él se quebraba. Aurelio, en voz baja. «¿Y dónde está ahora? ¿Dónde lo dejaron?» Elena respiró profundo. Sus ojos se llenaron de una sombra amarga. «Elena, no lo sabemos. Cuando volvimos por él, ya no estaba». Un susurro recorrió la sala. La gente se miró entre sí. El viento afuera pareció despertar. La anciana de las trenzas se adelantó, apoyando una mano sobre el hombro de Aurelio. «Anciana, muchacho, tu padre no murió. El valle siempre sintió su ausencia, como si todavía caminara entre nosotros. Y ahora que tú llevas su medallón, las montañas podrían hablar». Elena miró a Aurelio con una mezcla de dolor y determinación. «Elena, hay un lugar, un sitio donde él iba cuando necesitaba pensar. Si hay alguna pista, será allí». Aurelio levantó la mirada. «Aurelio, ¿dónde?» La lluvia cesó del todo. El aire se volvió inmóvil. El silencio de Elena no fue duda, fue señal. «Elena, en lo alto del cerro, donde crecen las 3 ceibas». La sala entera contuvo el aliento, porque todos sabían lo que significaba ese lugar. Nadie subía allí después del anochecer. Nadie. Pero Aurelio ya no tenía vuelta atrás. La tormenta había disminuido, pero la sensación de ahogo permanecía dentro de la casa como si el techo estuviera a punto de caer sobre ellos. El aire estaba espeso, cargado con el olor húmedo de paredes viejas y algo más. Algo que ninguno quería nombrar.
Valentina se encontraba frente a la puerta del corredor, inmóvil. Mateo sostenía una linterna, pero su mano temblaba tanto que el haz de luz se movía como un faro desesperado. Sebastián estaba detrás de ellos, respirando rápido, mirando hacia las sombras como si éstas pudieran saltar sobre él en cualquier momento. «Tenemos que salir de aquí», susurró Sebastián. «Ahora mismo». «No podemos dejar sola a doña Mireya», respondió Valentina sin girarse. «Mireya dijo que algo entró con nosotros», agregó Mateo. «Si salimos corriendo, solo lo estaremos llevando a otro lugar». La casa crujió. Las paredes, los suelos, incluso los marcos de las puertas, parecían moverse con una respiración lenta, casi humana. Desde el fondo del corredor se escuchó un sonido, una especie de tac, 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 como uñas largas golpeando madera. No era rápido, no era agresivo, era paciente, algo que sabía que ellos lo escuchaban. «No mires», murmuró Valentina, como si la frase hubiera nacido sola en su boca. Pero Sebastián ya estaba mirando. La figura estaba allí, en el extremo del pasillo, quietísima, oscura, no completamente sólida, como si estuviera hecha de memoria y sombra. Su silueta era femenina, pero las proporciones eran ligeramente equivocadas, como la imagen que uno recuerda de una persona amada después de muchos años, cuando los detalles comienzan a mezclarse con el deseo. Y entonces la figura habló. «Hijitos». La voz era suave, dulce, cálida. La voz que los arrullaba cuando tenían miedo. La voz que cantaba en las noches de tormenta. La voz que no habían escuchado en 17 años. Valentina sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «No», susurró. «No puedes». La figura dio un paso al frente. La luz de la linterna se distorsionó, como si el aire alrededor de ella se doblara, como si la realidad estuviera tratando de expulsarla y fracasara. «Los he estado esperando, todos estos años». Volvieron a casa. Mateo apretó la mandíbula. «Tú no eres ella». La figura inclinó la cabeza, lentamente, como si estuviera estudiando una palabra complicada. «No». «Entonces, ¿por qué me reconocieron?» Las luces de la casa parpadearon. El pasillo se alargó, o se acortó. Era imposible saberlo. Valentina dio un paso atrás. «Mamá murió el mismo día que nosotros dejamos San Aurelio», dijo con firmeza que no sentía. «La enterramos, la vimos». La figura se acercó, y por un instante su rostro estuvo claro, y número. Y sí, era la misma sonrisa que recordaban, pero los ojos no tenían fondo. Eran pozos, pozos negros, pozos que miraban de vuelta. Mateo gritó, «¡Corran!». Los tres se movieron al mismo tiempo, corriendo hacia la sala principal. Luna, la perra, salió de debajo de la mesa, con el pelaje erizado, gruñendo, pero incluso ella dudaba en acercarse. La figura no corrió, no aceleró, solo estuvo en el siguiente cuarto, como si la casa la moviera, como si la casa fuera ella. Sebastián se detuvo, desesperado. «¿Qué quiere de nosotros?», gritó al aire, o a la criatura, o al recuerdo. La voz respondió detrás de él, muy cerca, como un susurro dentro del oído. «Que recuerden lo que olvidaron». Valentina sintió que el corazón se le clavaba en la garganta. «No olvidamos nada», dijo, aunque sabía que no era cierto. La figura apareció en el arco de la sala, sin transición, sin pasos. Sencillamente estaba ahí. «¿No?», preguntó. «Entonces díganme, ¿por qué se fueron aquella noche?». Ninguno respondió. Porque ninguno había querido pensar en ello. Porque ninguno quería recordar el olor a humo, el ruido de los gritos, las sombras moviéndose en la puerta, la mano que los empujó hacia afuera, la voz que dijo, «¡Corran! No miren atrás». Mateo cerró los ojos. Valentina empezó a sollozar. Sebastián se cubrió los oídos. La figura se acercó, extendiendo una mano. «Vengan, terminen lo que nunca debió quedar abierto». Y la puerta principal de la casa se cerró sola con un golpe seco. La casa estaba sellada, no había salida, no ahora, no hasta que dijeran la verdad. El silencio dentro de la casa era tan profundo que parecía una presencia más, respirando con ellos, esperando. La tormenta afuera había dejado de importar.
Lo que estaba encerrado con ellos era peor que cualquier viento o trueno. Valentina apoyó la espalda contra la pared, tratando de recuperar el aire. Luna se colocó frente a ella en posición defensiva, gruñendo bajo, pero sin acercarse demasiado a la figura. Sebastián fue el primero en romper el silencio. La casa quiere que recordemos, pero yo no sé qué es lo que olvidamos. Mateo lo miró con desesperación. Sí lo sabemos, Sebastián. Los tres lo sabemos. Solo no queremos decirlo. La figura, aquella sombra con la sonrisa conocida y los ojos imposibles, se quedó de pie, quieta, como si esperara. Siempre supe que volverían, dijo con voz suave, rasposa. Las promesas no se rompen, no para la sangre. Valentina tragó saliva. Una imagen cruzó su mente, tan clara que sintió náuseas. Su madre con una manta sobre los hombros, arrodillada frente al fuego, murmurando palabras que no debía conocer. La noche que nos fuimos, comenzó Valentina, con la voz quebrada. No fue por el incendio. El incendio vino después. Mateo cerró los ojos. Sebastián se apoyó en la mesa para no caer. La figura sonrió más. Continúa. Valentina apretó los puños, las uñas clavándose en la palma. Mamá. Sus labios temblaron. Mamá no estaba sola. El silencio se hizo aún más intenso, si eso era posible. Había algo, dijo Sebastián, mirando al piso. No lo veíamos bien, pero estaba con ella, detrás de ella, respirando con ella. La gente en San Aurelio siempre decía que mamá tenía un don, agregó Mateo, que veía lo que otros no. La figura inclinó la cabeza. Ella nunca quiso ver. Fue obligada. Valentina retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe. ¿Por quién? La sombra sonrió, y sus dientes se vieron demasiado blancos, demasiado perfectos. ¡Por ustedes! El aire se detuvo. Sebastián negó con fuerza. Eso es mentira. Nosotros solo éramos niños. No sabíamos nada. No hicimos nada. Sí lo hicieron. La voz se volvió un murmullo dentro de sus cráneos. La siguieron aquella noche. Rompieron el círculo. La ataron a lo que nunca debía entrar. Y cuando el fuego llegó, ustedes huyeron. Ella no. Las luces parpadearon. El suelo tembló. La casa recordaba. Y ellos también. No corrimos porque queríamos, gritó Sebastián. Corrimos porque ella nos lo dijo. Porque sabía que ya era demasiado tarde. Porque sabías que lo que estaba con ella no era solo la muerte. Era algo que la necesitaba viva. Valentina se tapó la boca, ahogando un sollozo. Mateo miró a la figura con lágrimas furiosas. Entonces, si tú eres ella, si todavía queda algo de mamá aquí, dinos qué hacer. Dinos cómo terminarlo. La figura dio un paso más. Su forma dejó de parecer humana. Era más alta, más delgada. Las articulaciones se doblaban en ángulos imposibles. No estoy aquí para terminarlo. Estoy aquí para continuar lo que empezó. Luna comenzó a ladrar, frenética, señalando la cocina. Algo se movía allí. «Hay alguien», susurró Sebastián. «Alguien más estaba en esta casa. Todo este tiempo». La figura se desvaneció en la oscuridad, como absorbida por la sombra misma. El corredor pareció crecer, latir, respirar. Valentina tragó el miedo. «Tenemos que ir a la cocina», dijo. «Lo que sea que esté ahí, es parte de la verdad». Mateo asintió, aunque temblaba. Sebastián respiró hondo. «No corremos esta vez», dijo, firme por primera vez desde que todo comenzó. «Pase lo que pase, no dejamos a nadie atrás». Avanzaron lentamente hacia la cocina, la luz de la linterna apenas suficiente para dibujar contornos. Cada paso sonaba como un latido. Al llegar, lo vieron. Sentado en la mesa, con el cuerpo encorvado, cubierto de polvo y tiempo. Un hombre, pero no un desconocido. Su padre, el que había desaparecido antes del incendio, el que todos creían muerto. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, pero su voz estaba viva. «Hijos, llegaron tarde». El mundo pareció detenerse. El viento afuera dejó de soplar. La casa dejó de crujir. Todo se redujo a esa mesa, esa linterna temblando, y el rostro vacío de su padre. Valentina dio un paso adelante primero, aunque sus piernas parecían de piedra.
Papá, murmuró, como si la palabra pudiera devolverle calor, vida, algo humano. El hombre levantó lentamente la cabeza. Su piel estaba pálida, estirada, como si hubiera pasado demasiado tiempo lejos del sol, lejos de cualquier latido. Sus ojos no tenían luz, pero reconocían. No deberían haber vuelto, dijo con voz áspera, como un susurro que llevaba años guardado detrás de una puerta cerrada. Mateo tragó saliva. ¿Qué te pasó? Pensamos que moriste aquella noche. El padre negó, un movimiento casi imperceptible. No morí, fui dejado atrás. La casa se estremeció con esa frase, como si estuviera escuchando, entendiendo, aceptando. Sebastián apretó los puños. Papá, esa cosa, esa sombra, ¿es mamá? El hombre cerró los ojos y dos lágrimas gruesas rodaron por sus mejillas. Sí, y número. Su voz se quebró, su cuerpo ardió, pero lo que estaba con ella, lo que la tomó antes, sigue vivo y está aquí. Un golpe seco resonó en el pasillo detrás de ellos. Luna se encogió, gimiendo. Valentina sintió que el oxígeno se le escapaba del pecho. ¿Por qué mamá estaba con eso? ¿Por qué ella? Preguntó con un hilo de voz. El padre respiró profundamente, y su voz se volvió un susurro confesional. Porque ella trataba de protegerlos. Porque ustedes habían sido elegidos desde antes de nacer. El silencio cayó como una lápida. ¿Elegidos? ¿Por quién? Mateo preguntó, sintiendo el vértigo del miedo. El padre señaló lentamente el piso de madera, como si debajo hubiera algo vivo, palpitante. Por la casa. La casa volvió a crujir. Respiró, vibró. No es solo madera y muros, continuó. Es un pacto antiguo, una puerta. Y su madre trató de cerrarla. Pero cuando ustedes rompieron el círculo aquella noche, todo se abrió otra vez. La culpa golpeó a los tres como un puñetazo al estómago. No sabíamos. Solo éramos niños, susurró Sebastián llorando. Lo sé, dijo el padre. Por eso estoy aquí. Para terminar lo que ella no pudo. Se puso de pie. Su cuerpo temblaba, débil, como si cada movimiento fuera una batalla perdida. La casa les mostró lo que había guardado. Pero aún falta lo más importante. El pasillo se oscureció de golpe. Una figura se formó entre las sombras, alta, delgada, con la sonrisa imposible. La madre, o lo que quedaba de ella. La voz que salió de su boca ya no era humana. Ellos hicieron la promesa conmigo. Ellos deben terminarla. Valentina, con lágrimas ardiendo, dio un paso adelante. Entonces, aquí estamos. No huimos esta vez. La figura dejó de sonreír. Algo en ella se quebró. Por un instante, un brevísimo instante, los ojos fueron de mamá, tiernos, tristes. Perdónenme, susurró. No quería esto. El padre apoyó una mano temblorosa sobre el hombro de la sombra, como si aún reconociera a su esposa. Te liberaremos, dijo, con una voz rota pero firme. Entonces el suelo vibró. La casa rugió. El viento estalló por las ventanas como un huracán. Era el final. Valentina tomó una decisión. Juntos, dijo, igual que aquella noche, pero ahora, sin miedo. Mateo y Sebastián asintieron. Formaron un círculo, como cuando eran niños, pero esta vez no rompieron nada. Se tomaron de las manos. Luna se sentó junto a ellos, en silencio. El padre cerró los ojos y comenzó a murmurar las palabras que su esposa había dicho aquella noche, frente al fuego. La casa gritó. La sombra se dobló sobre sí misma. El aire se volvió rojo. La tierra quiso tragarlos vivos, pero no soltaron las manos. No corrieron, no huyeron. La sombra comenzó a deshacerse, como humo bajo la luz del amanecer. Y entre el humo, por fin, la madre apareció. Su rostro verdadero, sonriendo, libre. Gracias, susurró, antes de desvanecerse como polvo dorado. La casa quedó en silencio. El viento volvió. Las paredes dejaron de respirar. Todo había terminado. Valentina lloró. Mateo la abrazó. Sebastián cayó de rodillas, exhausto. El padre los miró, cansado pero en paz. Ahora sí,
dijo con una sonrisa débil. Ahora puedo descansar. Y su cuerpo se deshizo suavemente, como si se hubiera sido hecho de hojas llevadas por el viento. La casa quedó vacía, pero por primera vez en años no daba miedo.